Hola, muy buenos días a todos y bienvenidos a Esenciales de Infectología, un espacio de aulas abiertas de la Universidad de Antioquia. El día de hoy, como les habíamos anunciado, vamos a hablar de un tema muy importante que tiene que ver con una enfermedad muy prevalente en nuestro medio, como es la tuberculosis, pero esta vez enfocada a lo que es la tuberculosis en el sistema nervioso central, específicamente la meningitis y la meningoencefalitis por tuberculosis, algunas particularidades de su epidemiología, diagnóstico y manejo. Para eso nos acompaña el doctor Daniel, quien es residente de primer año de neurología de la Universidad CES. Sin más preámbulos, los dejo con él para que podamos desglosar este importante tema de tanta actualidad. Bienvenidos. Bueno, muy buenos días a todos. Mi nombre es Daniel Restrepo, yo soy residente de neurología. El tema que les vengo a compartir el día de hoy es, como lo dijo el doctor Cataño, una condición supremamente relevante en nuestro medio, que va a ser la tuberculosis meningia. Comenzando por definición de este concepto, de esta condición, la tuberculosis meningia va a ser un compromiso de las meninges y del sistema nervioso central como consecuencia de la ruptura de granulomas que se van a formar en las meninges del sistema nervioso central como consecuencia bien sea de un traumatismo o una reactivación de la infección del VIH. Esto nos va a dar lugar a la liberación de un exudado, que es descrito como gelatinoso, que nos va a dar lugar a tres fenómenos fisiopatológicos que describiremos en detalle más adelante, en el que vamos a tener un aumento de la presión intracraneana como consecuencia de compresión de estructuras de drenaje de líquido cefalorraquídeo y de estructuras vasculares, fenómenos vasculíticos como consecuencia de esta respuesta inflamatoria, que va a comprometer principalmente arterias perforantes de la arteria cerebral media y vasos derivados de la arteria basilar. Y por último vamos a tener un compromiso generalizado y difuso del sistema nervioso central como consecuencia de la acción directa de este exudado inflamatorio. Para comprender bien en qué estamos hablando y de esta condición tan relevante, debemos de tener algunos conceptos claros del Mycobacterium tuberculosis. El Mycobacterium tuberculosis se refiere puntualmente a un complejo de 9 especies de bacterias del género Mycobacterium que van a tener una similaridad del 99.9% en sus materiales y secuencias genéticas, de los cuales los seres humanos seremos el único reservorio, y que va a ser una bacteria que va a haber acompañado a la humanidad a través de toda su historia. Es ampliamente conocida por su compromiso pulmonar y los primeros registros de infecciones por tuberculosis se pueden datar incluso hasta las primeras civilizaciones egipcias con registros de 3.500 años antes de Cristo de algunas momias con compromisos vertebral y cervical por tuberculosis o lo que hoy en día conocemos como el mal de Pot. Sin embargo, este es un microorganismo que básicamente ha evolucionado con la humanidad y que ha sido ubicuo en la mayoría de civilizaciones. Puntualmente, el Mycobacterium tuberculosis va a ser un bacilo aerobio estricto, no esporulado e inmóvil, que va a tener una característica particular, que va a ser la presencia de ácidos grasos de alto peso molecular, que van a ser puntualmente los ácidos micólicos, que son los que le van a dar su característica en la tinción de Zell-Nielsen de ser bacilos ácido-alcohol resistentes. Este microorganismo, como ya lo había mencionado, va a ser ampliamente conocido por su compromiso pulmonar, pero digamos que su carga y su morbilidad durante toda la historia ha sido especialmente significativa desde las primeras civilizaciones egipcias, como lo había mencionado, pero cuando se empezaron a hacer los primeros registros de estadísticas vitales en Europa, ya se sabía que para allá, por el siglo XVI y XVII, iba a ser el responsable de 1 de cada 5 muertes en personas adultas, especialmente en Londres, donde se realizaron inicialmente estas estadísticas. Y ya para el siglo XIX, en Nueva York, nos daríamos cuenta que el Mycobacterium tuberculosis sería el responsable del 25% de las muertes en personas adultas para esa fecha. Entonces es una condición que claramente había impactado a la humanidad desde que tenemos registro. La carga de esta enfermedad siguió siendo, digamos, significativa hasta que a comienzos del siglo XX comenzamos a presentar una disminución muy importante en las tasas de mortalidad y en las tasas, digamos, de infección de esta condición debido a la introducción de los medicamentos antituberculosos y la terapia antibiótica contra tuberculosis. Puntualmente con la introducción de la isoniazida, la piracinamida y posteriormente toda la instauración del tratamiento acortado supervisado,
Especialmente en países desarrollados como Estados Unidos y en Europa, las tasas de casos de infección por tuberculosis y las tasas de mortalidad por esta condición disminuirían muy significativamente. Esta sería la tendencia por toda la primera mitad del siglo XX, tanto así que ya por la década de 60-70 se empezaría a hablar o proyectar a Estados Unidos como un territorio libre de tuberculosis. Sin embargo, ya para la década de los 80, con la emergencia del VIH y su diseminación por el mundo, tendríamos nuevamente un resurgimiento importante de esta condición y una persistencia de casos que obligarían, digamos, a retroceder en cierta forma en algunos logros o en algunos hitos que se habían logrado inicialmente con la introducción del tratamiento acortado supervisado y que obligarían, digamos, a tomar en cuenta otras estrategias y a reconocer unos factores o unos determinantes sociales y demográficos que ya sabríamos estarían supremamente relevantes en la aparición y desarrollo de tuberculosis y sobre todo en la aparición de tuberculosis resistente, multidrogoresistente o extensamente drogoresistente. Estos determinantes sociales o estas condiciones que aumentarían el riesgo de desarrollar tuberculosis y que se asociarían con el 80% de la aparición de casos nuevos de tuberculosis son condiciones que van a estar presentes en países sobre todo en vía de desarrollo o en pacientes con grandes condiciones de inequidad como el nuestro y que facilitarían tanto la aparición de estas condiciones como la aparición de resistencia. Puntualmente los factores de riesgo que clásicamente se han descrito para el desarrollo de tuberculosis y que van a ser similares también para la aparición de formas de tuberculosis extrapulmonar, como la TB meningia, van a ser los que ya conocemos todos, que son hacinamiento, pobreza, malnutrición. Pero ya puntualmente hablando de la tuberculosis extrapulmonar, aunque también es muy relevante en la pulmonar, va a entrar a jugar mucho en las condiciones de inmunosupresión, especialmente condiciones donde se vea comprometida la inmunidad celular. De estos vamos a tener en cuenta el VIH como una de las coinfecciones más importantes asociadas con TB pulmonar y extrapulmonar, pacientes con neoplasias que estén siendo sometidos a tratamientos con quimioterapéuticos, y pacientes que estén recibiendo medicamentos biológicos, bien sea anticuerpos que antagonicen el factor de necrosis tumoral o uso crónico de esteroides o otros medicamentos que puedan comprometer la función de la inmunidad celular. Todas estas condiciones van a hacer que la tuberculosis siga siendo una condición supremamente relevante en nuestro medio, tanto así que para más o menos 2016 y 2018, los últimos reportes globales de la OMS, se han calculado aproximadamente 10.4 a 10.6 casos de tuberculosis en el mundo, que fueron responsables de aproximadamente 1.7 millones de muertes. Y aquí cobra importancia nuevamente la coinfección con VIH, porque este 1.7 millones de muertes al año, 300.000 de estas muertes aproximadamente, o algo así como el 20%, 20-30% se presentarán en pacientes con coinfección con VIH. Además, estos casos de tuberculosis presentan más o menos una tasa de coinfección del VIH de más o menos el 8%. La tuberculosis extrapulmonar puntualmente va a corresponder al 15 al 25% de los casos de tuberculosis, proporción que va a ser mayor en pacientes de VIH, donde estos casos pueden presentarse hasta el 49-50% de la coinfección. Y de estos casos, la tuberculosis meningia va a corresponder al 3 a 5% de casos de tuberculosis extrapulmonar. Pero ¿qué es lo, digamos, más significativo e importante de la TB meningia en cuanto a las formas de tuberculosis extrapulmonar? Esta va a ser la condición más catastrófica o la de mayor carga de morbimortalidad de las formas de presentación de tuberculosis extrapulmonar. Las tasas o las cifras de mortalidad de pacientes con TB meningia pueden oscilar del 20 hasta el 70% de pacientes, siendo especialmente alta la mortalidad en pacientes menores de 5 años y mayores de 60. Y también es muy importante la morbilidad porque aproximadamente el 50% de pacientes con tuberculosis meningia van a presentar alguna secuela dada por déficit focal persistente como oftalmoplejías o déficit motores sensitivos o cognitivos como consecuencia de este cuadro. Entonces, sin lugar a dudas, es una condición que es simplemente catastrófica tanto por su mortalidad como por su morbilidad. Y por último, aunque ya se ha estimado que más o menos el 70% de los casos
de tuberculosis pulmonar y extrapulmonar se presentan en 10 países, casi todos en el sudeste asiático, en el África subsahariana. Colombia es un país que persiste con todos estos determinantes, digamos, sociales y económicos que facilitan la aparición de estas condiciones, y en poblaciones especiales como en población privada de la libertad podemos tener tasas muy similares a las que se observan en países como China, India, Indonesia, Bangladesh o Pakistán, que son algunos de los lugares que presentan mayores tasas de tuberculosis. Sin embargo, para 2018 la tasa de tuberculosis estimada en Colombia es de más o menos 23 casos por 100.000 habitantes, que sin embargo no es despreciable, pero como ya lo había mencionado, van a haber ciertos nichos o ciertas subpoblaciones que van a ser especialmente susceptibles al desarrollo de TB y estas complicaciones extrapulmonares. Ya teniendo clara cuál es la carga de esta infección en el mundo y cuál sigue siendo su relevancia, especialmente en países como el nuestro, que ahora está en vía de desarrollo, debemos entender entonces cómo es el proceso de infección o la fisiopatogenia de la tuberculosis meningia. Su fisiopatología es muy similar a la fisiopatología de otras presentaciones de tuberculosis extrapulmonar, que va a comenzar con una primoinfección a nivel pulmonar, que se va a encontrar latente, que debido a las condiciones de inmunosupresión o debido, digamos, a fallas en la respuesta inmunológica que puede contener al bacilo en sistema pulmonar, va a permitir una diseminación linfohematógena que va a permitir que el Mycobacterium pueda comprometer básicamente cualquier sistema del cuerpo. Hueso, vejiga, peritoneo o intestino, riñones y cerebro y sistema nervioso central. ¿Qué es lo que ocurre básicamente? Esta diseminación linfohematógena permite que este bacilo se pueda asentar en las meninges en distintas áreas del parénquima cerebral, que usualmente va a corresponder a los lóbulos frontales y temporales en su porción anteromedial e inferomedial. También puede comprometer estructuras más del tallo cerebral a nivel, digamos, del puente, o puede incluso ubicarse cerca de las cisternas basales del encéfalo, que es lo que va a dar lugar, digamos, al compromiso del drenaje del líquido cefalorraquídeo y a la hidrocefalia como una de sus complicaciones. Pues lo que tendremos puntualmente es una diseminación linfohematógena del Mycobacterium tuberculosis, que así como puede comprometer riñones y otros sistemas, va a sentarse en el encéfalo, puntualmente en meninges, dando lugar a la formación de foci o focos ricos, que son puntualmente granulomas, que van a crecer y persistir en el tiempo y que con diversas condiciones que pueden ser desde traumatismos hasta reinfección o hasta reactivación de infecciones, como yo lo había mencionado, ocasionar una ruptura, digamos, de estos granulomas con la liberación del exudado gelatinoso altamente inflamatorio en sistema nervioso central. Este exudado, como ya lo había mencionado, va a dar lugar a 3 fenómenos fisiopatológicos importantes: el compromiso de estructuras vasculares y de cisternas, va a generar un compromiso en el drenaje del líquido cefalorraquídeo, que va a dar lugar a una hipertensión endocraniana que en muchos casos puede requerir la intervención quirúrgica y derivación e incluso establecimiento de derivaciones ventriculoperitoneales. En segundo lugar, estos fenómenos inflamatorios pueden dar lugar a vasculitis, que van a generar principalmente compromiso basilar y de arteria cerebral media, puntualmente en sus ramas perforantes, que van a dar lugar a signos de focalización o déficit focales, que pueden oscilar desde compromiso motor por afección de las áreas motoras primarias o por las vías, digamos, descendentes o aferentes, o también de acuerdo a su compromiso que puede ser basilar a nivel de tallo cerebral, puede dar lugar a oftalmoplegia o parálisis facial por compromisos del tercero, sexto y séptimo nervios craneales. Finalmente, el compromiso difuso, como consecuencia de la liberación de ese exudado en el parénquima cerebral, va a dar lugar a un compromiso del estado de conciencia, aparición de síntomas neuropsiquiátricos o neurocognitivos más inespecíficos, o en el 5% de los casos, convulsiones. Este fenómeno inflamatorio va a ser tan significativo que es, digamos, el que va a determinar la aparición de las secuelas o las complicaciones a largo plazo, además de las complicaciones o la mortalidad tan alta que pueden surgir como consecuencia de esta condición.
pero a grandes rasgos debemos entender que estos son los tres fenómenos cardinales como consecuencia de el fenómeno inicial de ruptura de los granulomas en el sistema nervioso central. Es importante mencionar que el segundo nervio craneal también está bastante involucrado en la tuberculosis meningia y que puede tener alteraciones visuales por compromiso también del quiasma, porque esos compromisos gelatinosos, pues ese exudado gelatinoso se deposita en todo el nervio craneal, del segundo nervio craneal, el quiasma, y también importante decir que da meningitis principalmente en la base del cráneo. Eso es característico, pues como en las manifestaciones de la TB meningia. Listo. Entonces, como recordaba la doctora Alejandra, va a ser también supremamente importante, adicionalmente a la oftalmoplejía, el compromiso visual que puede surgir como consecuencia del compromiso del segundo par craneal. Entender también que además de estos tres fenómenos fisiopatológicos importantes, la TB meningia va a ser, digamos, uno de los espectros de presentación de la tuberculosis del sistema nervioso central, donde también podemos encontrar tuberculomas, absceso cerebral y tuberculosis espinal. El 70 o 80% del compromiso del sistema nervioso central en tuberculosis va a estar explicado por la tuberculosis meningia, pero pueden aparecer estas tres complicaciones como consecuencia de diseminación local del microorganismo, de la formación de abscesos o, digamos, lesiones en el parénquima cerebral puntualmente, pero se van a presentar casi siempre en contexto o asociados a la tuberculosis meningia. El manejo y la presentación, digamos, de estas tres complicaciones van a diferir un poquito, digamos, van a, por así decirlo, complementar la presentación de la tuberculosis meningia, pero deben ser tenidos en cuenta debido a las implicaciones terapéuticas que pueden tener cada una de estas tres formas de presentación de tuberculosis del sistema nervioso central. Habiendo entendido entonces cuáles son los fenómenos fisiopatológicos más relevantes en el desarrollo de esta condición, podemos empezar a entender cuál puede ser la presentación clínica de la tuberculosis meningia y en general de la tuberculosis del sistema nervioso central. Lo principal, lo que debemos entender es que su presentación va a ser subaguda crónica, insidiosa, y en ocasiones, digamos, muy poco evidente o muy poco diciente en cuanto a la etiología del cuadro, y puede confundirse con la presentación de algunos otros compromisos del sistema nervioso central por otros microorganismos oportunistas. Puntualmente, lo que vamos a estar hablando es de un síndrome meningio, de usualmente 2 a 4 semanas de evolución. Las primeras 2 semanas o las fases iniciales, o digamos por así decirlo, prodrómicas o de síntomas más leves, van a estar caracterizadas por la aparición de cefalea, fiebre febrícula, síntomas constitucionales como astenia, dinamia, síntomas gastrointestinales como náuseas y vómito, síntomas inespecíficos neurocognitivos, en los que podemos encontrar disprocedia, compromiso, digamos, de la concentración, episodios de confusión o somnolencia, desorientación. Las personas, digamos, pueden notar menor desempeño en sus actividades o pueden notar, digamos, acompañantes o convivientes, algunos cambios en la personalidad o en la conducta del paciente que inicialmente pueden ser sutiles. Esta va a ser, digamos, la evolución en las primeras 2 a 3 semanas, que, como repito, pueden ser muy poco diciente, digamos, puede confundirse con la presentación de otras condiciones u otras infecciones oportunistas, pero va a ser más o menos en la tercera o cuarta semana donde van a aparecer claramente los signos de focalización neurológica, que ya van a ser mucho más dicientes y, digamos, van a facilitar mucho más el diagnóstico, pero que ya van a significar una condición más grave que va a tener, digamos, distintas implicaciones en cuanto al tratamiento del pronóstico del paciente. Puntualmente hablando de la frecuencia de estas presentaciones o de estos síntomas, en el 60 al 80% de las condiciones, de los casos,
vamos a encontrar los síntomas ya descritos de cefalea, fiebre y síntomas gastrointestinales como náuseas y emesis, pudiendo encontrar también síntomas descritos como sensación de mareo. Y a partir de la cuarta semana, los signos de focalización más significativos que vamos a encontrar en estos pacientes van a ser las oftalmoplegias, como consecuencia del compromiso del tercer, sexto, y parálisis facial como consecuencia del séptimo par craneal. Y como ya nos explicó la doctora Alejandra ahorita, digamos compromiso de la visión como consecuencia de afección del segundo nervio craneal. Adicionalmente también podemos tener rigidez nucal, convulsiones en un 5% de los pacientes y a medida que va avanzando el cuadro, compromiso del estado de conciencia que puede ir desde una somnolencia o una confusión, digamos, más leve, hasta un estado de estupor o coma. También, si hay presencia de compromiso pulmonar concomitante o de algún otro sistema como consecuencia de la TB extrapulmonar, puede presentar síntomas respiratorios, ser sintomático respiratorio o a referir a otros síntomas constitucionales de mayor evolución, como pérdida de peso, diaforesis, pero en general lo que tendremos es una condición subaguda, insidiosa, de 2 a 4 semanas de evolución, que por sus solamente hallazgos clínicos no van a ser claramente sugestivos de un compromiso del sistema nervioso central por tuberculosis y va a requerir un alto grado de sospecha por parte del médico tratante o el médico que se encargue de recibir a este paciente en un contexto de urgencias o intrahospitalario. Una vez podamos establecer una sospecha o digamos tengamos en nuestro paciente que considerar la presencia de una tuberculosis meningia como la posible causa del cuadro con el que nos tengamos que enfrentar, debemos de partir entonces de las ayudas diagnósticas que nos van a ayudar a orientar y a definir si estamos hablando o no de una tuberculosis meningia en nuestro paciente. El diagnóstico, mejor dicho, va a tener 3 pilares. Uno va a ser la clínica, que como ya mencioné, va a tener algo característico, pero que no va a ser específico de la tuberculosis meningia. En segundo lugar, la neuroimagen. Y en tercer lugar, el laboratorio con puntualmente los estudios del líquido cefalorraquídeo, es decir, una punción lumbar, con los estudios citoquímicos del líquido cefalorraquídeo y las ayudas diagnósticas de microbiología para establecer este diagnóstico. Entonces, en cuanto a la clínica, ya tenemos claro que es un síndrome meningio, insidioso, subagudo, que puede ir desde una cefalea crónica hasta una meningitis grave, con compromiso grave del estado de conciencia. En cuanto a la neuroimagen, podemos tener tanto la TAC, la tomografía axial computarizada y la resonancia magnética nuclear. Lo que podemos encontrar en estas neuroimágenes van a ser principalmente realce, leptomeningio, luego de la administración de medio de contraste, que va a ser consecuente con el compromiso, digamos, de la aracnoiditis basilar, que va a ser muy común, como nos explicaba la doctora Alejandra, en los pacientes con tuberculosis meningia. También podemos encontrar hiperdensidades, más evidentes en resonancia que en tomografía, en las regiones que van a estar comprometidas por la tuberculosis meningia, que van a corresponder al lóbulo frontal y temporal en regiones anteromedial e inferomedial, que van a corresponder a lesiones que se producen por la liberación de ese exudado gelatinoso en las áreas donde estaban ubicados estos Peckyfoci. Y también podemos encontrar evidencia de compromiso pues, en las regiones vasculares que pueden estar comprometidas por la tuberculosis meningia, bien sea en territorio de las ramas perforantes de la arteria cerebral media o bien sea, digamos, en el territorio de la arteria basilar. También podemos encontrar dilatación ventricular cuando ya hay compromiso, digamos, del sistema de drenaje del líquido cefalorraquídeo, o realce, digamos, de las cisternas basales del paciente. Pero en general son hallazgos que más que orientarnos o clarificarnos el diagnóstico nos pueden seguir dando más pistas y nos van a permitir descartar
otros microorganismos u otras condiciones que pueden dar, digamos, síntomas similares o síndromes, digamos, de las mismas características. También se puede ver cuando hay presencia de las complicaciones que ya les había mencionado, la presencia de imágenes hiperdensas o lesiones, digamos, circunscritas y redondeadas, con presencia de edema vasogénico periférico que pueden corresponder a tuberculomas o abscesos cerebrales. Pero en general esto es algo que nos va a orientar más a sospechar una tuberculosis meningia que a establecer de forma definitiva un diagnóstico. También va a ser necesario tener en cuenta que en todos estos pacientes debemos realizar una neuroimagen primero para, digamos, ver que no tengamos ninguna contraindicación para el estudio más importante a la hora de establecer el diagnóstico de la T de meningia, que va a ser la punción lumbar y el estudio del líquido cefalorraquídeo. La punción lumbar, desde su estudio de citoquímico, va a tener unas características que van a ser altamente sugestivas de infección por Mycobacterium tuberculosis. Puntualmente debemos de hablar de la pleocitosis, la hiperproteinorraquia y la hipoglucorraquia. La pleocitosis en tuberculosis meningia va a estar dada por un aumento de células que puede ir desde 5 a 500 células por mililitro, con un promedio de más del 50% de mononucleares linfocitos. Sin embargo, tener en cuenta que en un 25% de pacientes, especialmente cuando hacemos un diagnóstico temprano, pueden tener un predominio de polimorfo nuclear neutrófilos. Pero lo más importante va a ser una pleocitosis a expensas de mononucleares, va a ser uno de los hallazgos más significativos o que más nos orientan hacia tuberculosis meningia. La hiperproteinorraquia va a ser especialmente significativa cuando es mayor de 1 gramo, y la hipoglucorraquia va a ser también supremamente importante y la vamos a definir como una relación, digamos, glucosa sérica y el líquido cefalorraquídeo menor de 0.3, o unas concentraciones, digamos, de líquido cefalorraquídeo de glucosa menores del 50% de la glucosa sérica. La hipoglucorraquia va a ser sumamente importante porque tanto la hiperproteinorraquia como la pleocitosis a expensas de linfocitos la podemos encontrar en otras condiciones, sobre todo como neurosífilis, donde es el valor de glucosa los que nos va a permitir, digamos, orientar entre tuberculosis meningia, neurosífilis o algún otro microorganismo que pueda presentar este mismo patrón de alteraciones en el líquido cefalorraquídeo. Y el segundo grupo de pruebas importantes de estudio de líquido cefalorraquídeo van a ser los estudios de microbiología. Debido a que la única forma, digamos, de hacer un diagnóstico certero de tuberculosis meningia es demostrar la presencia de Mycobacterium tuberculosis o de bacilos ácido alcohol resistentes en el sistema nervioso central. Todas las otras ayudas diagnósticas nos orientan y nos generan sospecha, pero va a ser la microbiología la que nos va a permitir confirmar si hay o no presencia de tuberculosis en el sistema nervioso central. Los estudios de microbiología vamos a tener distintas formas. En primer lugar vamos a tener la tinción de Sil-Nielsen, que sin embargo, aunque va a ser, digamos, algo muy supremamente específico y que nos va a permitir establecer un diagnóstico, su sensibilidad va a ser baja en tuberculosis meningia en sistema nervioso central, donde tenemos solamente un rendimiento del 37% de estudios de coloración con Sil-Nielsen para hallar bacilos ácido alcohol resistentes con una muestra. Esta sensibilidad podría aumentar al 90% con 4 muestras de líquido cefalorraquídeo, pero digamos hacer 4 punciones lumbares al mismo paciente. En cuanto a enfoque, no es algo que sea viable pues, en la práctica clínica. En segundo lugar, vamos a tener los cultivos, que van a tener una sensibilidad del rendimiento de aproximadamente el 60 al 80% en sistema nervioso central, pero con la enorme limitación de que en medios líquidos vamos a tener que esperar aproximadamente 2 semanas y en medios sólidos 3 a 8 semanas para obtener y evidenciar crecimiento de Mycobacterium tuberculosis. Entonces, digamos que esto limita mucho en el enfoque del paciente en urgencias y en hospitalización. Sin embargo, todos los pacientes con sospecha de tuberculosis deben recibir cultivo precisamente por la importancia a la hora de genotipificar y establecer, digamos, el perfil de resistencia que pueda tener este aislado que encontremos en nuestro paciente. Así que nuestro caballito de batalla o la prueba, digamos, que más nos va a ayudar en el contexto de urgencias y hospitalización van a ser las pruebas de amplificación de ácidos nucleicos. Puntualmente la PCR para tuberculosis. Y la prueba que más vamos a tener en nuestro medio disponible va a ser el GeneXpert,
que adicionalmente a demostrar la presencia del Mycobacterium tuberculosis en líquido cefalorraquídeo, nos va a permitir identificar genes de resistencia a la rifampicina y a la isoniazida. El rendimiento del GeneXpert va a ser, digamos, muy similar al del cultivo, aproximadamente un 60-80% de pacientes van a ser detectados con pruebas de amplificación de ácidos nucleicos. Sin embargo, las guías de la ITSA y la ATS del 2016 indican que si la sospecha clínica es muy alta, un resultado negativo del GeneXpert no nos va a permitir descartar tuberculosis meningia. Pero digamos que nuestro caballito de batalla, por así decirlo, van a ser las pruebas de biología molecular y puntualmente las pruebas de amplificación de ácidos nucleicos para demostrar la presencia de Mycobacterium tuberculosis en el sistema nervioso central. Bueno, un aspecto importante que yo quiero resaltar en este punto de lo que tiene que ver con el análisis de la punción lumbar es que el paciente no llega con un letrero en la frente diciendo tengo tuberculosis meningia. Él llega con unos síntomas neurológicos sugestivos de infección del sistema nervioso central. En este caso sería como de una meningitis. En este punto, entonces uno tiene que hacer un enfoque general del paciente con una posible meningitis adquirida en la comunidad, dentro de la cual pues tuberculosis va a ser un factor importante a tener en cuenta por la epidemiología que ya les mencionábamos al principio. Entonces, ¿qué le debe pedir uno a una punción lumbar o a un líquido cefalorraquídeo en un paciente que viene con una infección de sistema nervioso central adquirida en la comunidad? Como ya nos mencionábamos, el citoquímico del líquido cefalorraquídeo. En este punto también hay que hacer algunas tinciones, como el Gram, para ver si se trata de una meningitis piógena, que en nuestro medio la más común es neumococo, a pesar de que neumococo tiene una vacuna y que con la vacunación se evitarían un montón de meningitis adquiridas en la comunidad. El KOH, porque usted no sabe de entrada si su paciente tiene o no tiene VIH, y en ellos criptococo, tanto en inmunocompetentes como en pacientes inmunosuprimidos, no solo con VIH, sino con algunas terapias biológicas que se vienen utilizando en el medio, pues sería una opción interesante a tener en cuenta también. El ZN, como ya mencionaba, no solo para tuberculosis, sino para micobacterias no tuberculosas, que es otra entidad a tener en cuenta en pacientes muy inmunosuprimidos. De otro lado, lo que son cultivos, el cultivo de piógenos para lograr aislar a neumococo, a Haemophilus influenza y a otra serie de bacterias que causan meningitis adquirida en comunidad. El cultivo de hongos para aislar criptococo, histoplasma, paracoccidioides y otros hongos endémicos propios de esta área tropical de nuestro país, en donde se pueden presentar compromiso por ellos, y obviamente para las micobacterias. De otro lado, y como nos hacían una pregunta en el chat, es muy importante realizar otras pruebas como el ADA, como el BDRL y como el látex que se puede hacer tanto para piógenos como para hongos. En este caso, para hongos como criptococo, el látex también nos ayuda de una manera rápida para determinar esto. Y lo otro que mencionaba Daniel, que son las pruebas moleculares, en donde si bien la principal y la primera que tuvimos fue la PCR para tuberculosis, pues existe otras pruebas moleculares muy importantes en nuestro medio que se llama el Film Array. El Film Array es una PCR múltiple, una prueba molecular múltiple que identifica una gran cantidad no solamente de bacterias, sino también de hongos y de virus que producen meningitis o cuadros meningios adquiridos en la comunidad. De manera que con todo esto uno hace un enfoque inicial de la meningitis o la infección del sistema nervioso adquirida en comunidad para finalmente determinar, en este caso, que se trata de una tuberculosis. Otro aspecto importante que quiero resaltar en este momento es cómo se interpreta un ADA, porque un ADA no es igual a tuberculosis. Un ADA elevado, un ADA de 9, un ADA de 14, hay diferentes puntos de corte que se le han aplicado al ADA para hacerlo sugestivo de inflamación. Recuerden que esto es un producto de degradación de las células de defensa, de los neutrófilos y de los leucocitos en el sistema nervioso central. No indica más allá de eso. No es que un ADA de 20
en sistema nervioso central es igual a tuberculosis. No, esto es igual a inflamación del sistema nervioso central. Dentro de una de las causas de esta inflamación está tuberculosis, pero no se puede hacer diagnóstico de tuberculosis meningia con base únicamente en los hallazgos del citoquímico y un ADA elevado, porque esto lo puede aparecer relacionado con muchas patologías, puede estar en relación a hongos e incluso con neoplasias del sistema nervioso central y con neurolupus o lupus del sistema nervioso central. De manera que no debemos correlacionar un ADA elevado inmediatamente con tuberculosis porque esto desafortunadamente no sucede así y es un examen muy inespecífico, altamente sensible para determinar inflamación del sistema nervioso central, pero muy inespecífico a la hora de determinar su etiología. Y para su etiología precisa, pues entonces tenemos todas estas herramientas que les acabo de mencionar y que nos ayudan a determinar con precisión frente a qué agente patógeno estamos en este momento enfrentando. Listo, bueno. Como nos mencionaba entonces el doctor Cataño, el objetivo más importante de las pruebas diagnósticas va a ser demostrar de forma microbiológica la presencia del Mycobacterium tuberculosis en el sistema nervioso central. El resto, digamos, de estos paraclínicos nos pueden ayudar a orientarnos y otro, digamos, de los paraclínicos o otro de los hallazgos que podemos encontrar, digamos, característicos, por así decirlo, que nos pueden orientar el diagnóstico, va a ser la presencia de hiponatremia, debido a que por la inflamación difusa del parénquima cerebral puede presentarse un síndrome de secreción inapropiada de hormona antidiurética o un cerebro perdedor de sal como consecuencia de la inflamación y la pérdida de regulación de los mecanismos de control del sodio. Además, entonces, cuando logremos establecer el diagnóstico de un paciente con tuberculosis meningia, va a ser muy importante tener en cuenta que el 70% de pacientes con tuberculosis meningia van a tener compromiso extrameningio de otro sistema de tuberculosis extrapulmonar o de tuberculosis pulmonar, por lo tanto debemos investigar la presencia de otros posibles focos de Mycobacterium y tener en cuenta que debemos tener la precaución pues, de aislamiento por aerosoles en los pacientes hasta que no demostremos que no hay compromiso pulmonar por tuberculosis. Y lo otro que tenemos que tener muy en cuenta es siempre buscar la coinfección de VIH con TB, en lo posible pues con un hélice de cuarta generación, para demostrar que, o para descartar más bien que no vamos a tener esta coinfección que va a ser tan importante tanto en su presentación como en su pronóstico como en su tratamiento. Ya una vez tengamos establecido el diagnóstico de tuberculosis meningia, lo que sigue es de determinar cómo vamos a abordar el paciente. Y digamos, el abordaje y las medidas terapéuticas van a estar determinadas por la presentación o la gravedad del cuadro, que lo podemos clasificar de acuerdo con el British Medical Research Council, BMRC, que nos va a permitir establecer 3 estadios de la enfermedad de meningitis por tuberculosis. El estadio 1, que va a corresponder a pacientes con síntomas, digamos, no tan significativos, que no van a tener focalización, van a estar alertas y van a tener una escala de Glasgow de 15. Para el estadio 2 vamos a tener pacientes que ya van a tener confusión y somnolencia, que ya pueden presentar signos de focalización, especialmente oftalmoplejía, y que van a presentar una escala de Glasgow de 11 a 14. Y ya en el estadio 3, que va a ser, digamos, el más grave, más complicado, vamos a tener pacientes en estupor o coma, con múltiples signos de focalización, y con una escala de Glasgow que va a ser menor o igual a 10. De acuerdo pues al puntaje en el que clasificamos al paciente y el estado clínico del paciente, vamos a tener que tomar pues las medidas de soporte necesarias, reanimación con líquidos o asegurar la vía aérea en caso tal de que el paciente no sea capaz de mantenerla, y una remisión pues a UCI en caso de que el paciente se encuentre en estado crítico. Y lo que va a corresponder en este caso, pues son todas las medidas de soporte correspondientes de acuerdo con el estado del paciente. Pero los dos, digamos, pilares del tratamiento de tuberculosis meningia van a ser los medicamentos anti-TB y el uso de esteroides sistémicos.
El tratamiento antituberculoso va a estar guiado por lo que nos indican las guías de la IPSA-CDC del 2016, donde se recomienda iniciar un tetraconjugado de forma, digamos, similar al tratamiento inicial en pacientes con tuberculosis pulmonar, empezando con una fase de inducción o intensiva de rifampicina, isoniazida, piracinamida, tambutol, con las consideraciones de que estos medicamentos pueden tener un comportamiento distinto en el sistema nervioso central. A pesar de que la inflamación de las meninges va a permitir una penetración mayor de estos medicamentos debido a la inflamación, ya se ha establecido que, por ejemplo, la rifampicina va a tener solamente en el sistema nervioso central el 20% de las concentraciones que alcanza a nivel sérico. Esto ha hecho que algunos autores planteen que se suba la dosis de rifampicina de 10 a 15 miligramos por kilo. Sin embargo, las guías son claras en que la dosis se debe mantener, digamos, en el rango que se maneja para tratamiento de tuberculosis pulmonar. Isoniazida y piracinamida van a tener penetraciones muy similares a barrera hematoencefálica y sus concentraciones van a ser similares tanto en suero como en sistema nervioso central, siendo esto más cierto de la piracinamida. Y el etambutol va a ser el medicamento que va a tener menor penetración al sistema nervioso central. Sin embargo, las guías son claras en indicarnos que el tratamiento debe iniciar con este tetraconjugado a las dosis estándar que manejamos pues, con los pacientes de tuberculosis pulmonar. Esto se debe seguir de una segunda fase que va a durar en total de 7 a 10 meses para completar un tratamiento de 9 a 12 meses de rifampicina e isoniazida, dado pues que no se demuestre ningún mecanismo de resistencia, donde ya tendríamos que solicitar el concepto de infectología para orientar el tratamiento de una tuberculosis resistente, que como bien podemos repasar puede ser multidrogo resistente, cuando tenemos resistencia a rifampicina e isoniazida, o XDR o extensamente resistente, cuando además de estos dos medicamentos hay compromiso de resistencia a las fluoroquinolonas y a la canamicina, capromicina y amikacina. Las razones que se aducen para dar un tratamiento bastante más largo en pacientes con tuberculosis del sistema nervioso central se da porque, en primer lugar, lo que ya conocemos del comportamiento de estos antituberculosos en el sistema nervioso central, que puede ser distinto y las concentraciones pueden ser menores, especialmente cuando empiecen a disminuir la inflamación en las meninges. En segundo lugar, porque estos pacientes pueden presentar diagnóstico más tardío, como ya lo había explicado. Y en tercer lugar, porque el riesgo, digamos, de interrumpir el tratamiento de nueva herencia va a ser muy significativo para presentar recaídas, resistencia y empeorar muchísimo el pronóstico del paciente. Pero lo que está indicado es que apenas, digamos, incluso tengamos la sospecha del diagnóstico de tuberculosis meningia y una vez lo podamos demostrar, este tratamiento antituberculoso debe iniciarse sin retraso. Obviamente teniendo en cuenta que debemos monitorizar pruebas de función hepática, función renal, y un hemograma para, digamos, vigilar la toxicidad que puedan tener estos medicamentos y obviamente dar siempre el suplemento de piridoxina cuando se dé el tratamiento con isoniazida. Y el otro pilar del tratamiento de la tuberculosis meningia van a ser los esteroides sistémicos. Esto comenzó a estudiarse a finales del siglo pasado, cuando se empezaba a sospechar que debido al proceso inflamatorio tan importante en las meninges como consecuencia de esta infección, el uso de esteroides o algún otro medicamento modulador de esta respuesta inflamatoria podría ofrecer un beneficio a los pacientes en una condición tan catastrófica. Pero no sería hasta el año 2004, en Vietnam, donde el grupo del Dr. Twites, en la ciudad de Ho Chi Minh, haría, digamos, el primer ensayo clínico aleatorizado, doble ciego, controlado con placebo, donde compararía dos esquemas de tratamiento con esteroides sistémicos en pacientes con TB meningia. Un esquema que hoy en día ya conocemos como el protocolo de Twites, donde tendríamos dexametasona, que de acuerdo con el estadio del paciente serían 6 a 8 semanas, iniciando con una dosis de 0.4 miligramos por kilo día por una semana e ir bajando hasta 0.3, 0.2, 0.1, continuándose las siguientes 4 semanas con 4 miligramos, 3, 2, 1 miligramos por vía oral de dexametasona.
Para el estadio 1, él proponía iniciar solamente con punto 3 a punto 2 en las primeras 2 semanas y continuar las siguientes 4 semanas de la misma forma, 4, 3, 2 y 1 miligramo. Para un esquema de 6 a 8 semanas dependiendo del estadio. El estudio del Dr. Toites logró demostrar una reducción de riesgo relativa de aproximadamente el 25% de mortalidad a 90 días. Hallazgo que se confirmó en metaanálisis posteriores realizados en 2015 y 2016 por ya grupos de Cochrane. Con esto entonces se hallaría otra medida que podría impactar en las tasas de mortalidad tan grandes que podría tener esta condición. Sin embargo, o la limitación que tiene el tratamiento con esteroides sistémicos es que no va a impactar en la mortalidad luego de 5 años y no va a disminuir las secuelas ni los déficits neurológicos que pueden quedar como residuo de este proceso. Entonces, los esteroides sistémicos, aunque pueden tener un beneficio muy, digamos, muy significativo en la reducción de la mortalidad, tanto en pacientes con VIH como en pacientes sin VIH y en cualquiera de los estadios de la enfermedad, digamos que su uso debe ser siendo consciente de que le vamos a ofrecer al paciente una reducción en su mortalidad a 90 días, pero que no vamos a impactar en la carga de enfermedad o la morbilidad que va a tener luego de recuperarse de esta condición. Y el otro aspecto que tenemos que tener en cuenta, sobre todo por la coinfección de TB con VIH, es el tiempo de inicio de la terapia antirretroviral en estos pacientes. Por el grado de inflamación tan significativo y por el riesgo tan importante de hacer un iris paradójico, el inicio de terapia antirretroviral no se debe iniciar hasta al menos tener 8 semanas de tratamiento anti-TB y obviamente que demostremos que el paciente no presenta toxicidad hematológica, renal o hepática. En este caso debemos, digamos, sin lugar a dudas, consultar a un infectólogo precisamente porque en la elección de tratamiento antirretroviral en paciente con VIH debe ser teniendo en cuenta los perfiles, digamos, de interacción que van a tener estos medicamentos antirretrovirales con los antituberculosos, pero lo más importante de la elección que debe quedar es que este tratamiento se debe diferir por lo menos 2 meses hasta que el paciente haya completado este tiempo de tratamiento antituberculoso. El seguimiento de estos pacientes, digamos que no está tan estandarizado, se recomienda que tengan un control al menos mensual durante el primer año, en el que se hagan estas pruebas, digamos, de función hepática y renal para evaluar que ninguno de estos medicamentos que va a recibir el paciente tenga un daño importante. Obviamente estar vigilando el resultado del cultivo del paciente y el perfil de resistencia, y en caso tal de que tengamos una tuberculosis resistente, sin lugar a dudas, solicitar el concepto de infectología. Y tampoco se ha esclarecido, digamos, cuál puede ser el papel o el rol de punciones lumbares de control en estos pacientes. Lo más importante es que estos pacientes deben ingresar a un manejo interdisciplinario donde deben interactuar tanto el neurólogo, el internista como el infectólogo para el seguimiento de tratamientos de un paciente con bastante complejidad. Y como ya lo había mencionado, es muy importante tener en cuenta las secuelas de estos pacientes con una mortalidad, digamos, que va a estar determinada por el estadio en el que se presenten y su coinfección con VIH o no, donde las cifras de mortalidad pueden ser del 30 a 50% en pacientes sin infección por VIH, de acuerdo a si estamos hablando de estadio 1, estadio 2 y 3, o pueden ser hasta el 70% en pacientes con coinfección con VIH, estadio 3 o estadio 2, digamos, en grupos de edad más extremos, bien sean niños o bien sean ancianos. Y por último, siempre también recordar que el 50% de estos pacientes van a quedar con alguna secuela, con algún déficit neurológico, como consecuencia del compromiso por tuberculosis meningia. Ya para ir entonces redondeando en cuanto a las lecciones que nos puede dejar en la revisión de esta condición, tener muy en cuenta que es una infección que es prevalente y supremamente relevante en nuestro contexto por la persistencia de las condiciones sociales que facilitan la transmisión de esta enfermedad y la aparición de resistencia. En segundo lugar, que el fenómeno cardinal va a ser la ruptura de los granulomas en el sistema nervioso central, los que van a generar el fenómeno fisiopatológico y van a determinar la presentación clínica. En tercer lugar, que va a dar lugar a un síndrome meningio que puede confundirse con otras condiciones que deben ser tenidas en cuenta en el abordaje, como explicó el doctor Cataño, y que, digamos, el pilar de diagnóstico va a ser dado por la punción lumbar y los estudios de microbiología. Por último, que el tratamiento va a incluir tanto el uso de medicamentos antituberculosos como el de esteroides sistémicos y que en todos estos pacientes debemos diferir el inicio de terapia antirretroviral si tenemos coinfección con VIH.
Y es una condición que debemos de tener muy en cuenta, especialmente en poblaciones de riesgo, inmunosuprimidos, pacientes con nexo epidemiológico o con malnutrición y alcoholismo. Muchísimas gracias, esto es lo que les quería compartir el día de hoy. Tenemos una pregunta, nos acompaña el día de hoy también el grupo de neurología de la Clínica CES y el doctor Salvador nos va a hacer una pregunta con respecto a este tema. Hola, bueno, felicitar a Daniel, muy buena exposición, es muy difícil de verdad exponer sin presentaciones como de pronto no está acostumbrado, pero felicitaciones, muy buena exposición, a todos nos quedó muy claro. Bueno, como para agregar cositas, pues sí, lo que vos decís, nosotros generalmente sospechamos la ATV con compromiso del sistema nervioso central cuando el paciente tiene un compromiso subagudo, mucho deterioro cognitivo, las quejas frecuentes de pérdida de memoria, de comportamiento. El paciente no es la misma persona que era hasta hace 2 meses más o menos, ¿cierto? Y son pacientes que uno frecuentemente ve también con un compromiso sistémico importante. El paciente muchas veces está caquéctico, tiene un compromiso pulmonar adicional, o a veces el paciente simplemente tiene un compromiso neurológico, que es poco frecuente pues que el paciente tenga un compromiso neurológico puro sin tener TB en otro lado, pero también se puede presentar, sospecharlo pues por las características del líquido. Siempre hemos dicho que poner un anti-TB es muy fácil, lo difícil es finalmente quitarlo. Y muchas veces los pacientes terminan con el diagnóstico de TB llevándolo a una biopsia, que pues lastimosamente muchos pacientes van a requerir que les abran la cabeza para poder hacer el diagnóstico pues como de TB, pero lo importante es tener siempre la sospecha. Y esta pregunta de pronto sí viene en cuanto al uso de los esteroides, y es que en la infección por TB, lo que inicialmente nos va a dar la mejoría es el uso de esteroides, ¿cierto? Y a nosotros siempre nos han inculcado el hecho de que si usted tiene una infección en su cabeza y le pone esteroides, el miedo es de que el paciente tenga, es una TB, ¿cierto? Entonces que el hecho de ponerle esteroides a otra cosa que no sea TB va a despertar o va a empeorar la TB. Y yo creo que eso finalmente determinando es en el tiempo, el empeoramiento. Si usted es un paciente con cualquier trastorno inflamatorio del cerebro que termine siendo TB y le pone esteroides, el paciente va a mejorar, tenga o no tenga TB, pero es en el tiempo que después se va a empeorar. Entonces esa pregunta, profe, de poner esteroides con miedo o no ponerlos porque el paciente pueda tener una tuberculosis y la sospecha nuestra sea otra. Gracias. Listo, entonces miren, aquí lo importante en tener en cuenta en el caso de la tuberculosis es que usted no va a poner esteroides solos, va a poner esteroides y antituberculosos, de manera que el paciente cuando tiene tuberculosis meningea con seguridad va a tener tuberculosis en algún otro órgano, principalmente en pulmón, y esto hace que entonces se pudiese de alguna manera desreprimir o desestabilizar los granulomas en otras partes del cuerpo y reactivar tuberculosis en otros órganos, lo cual no tiene por qué preocuparlos porque el paciente va a estar en tratamiento antituberculoso y esto no va a representar ningún riesgo para el paciente. De otro lado, supongamos que el paciente tiene VIH y vino con alteraciones del comportamiento y resultó que no era tuberculosis, sino que era toxoplasma y que el paciente presentó un deterioro neurológico marcado y requirió esteroides para disminuir la presión intracraneana producto del intenso edema vasogénico que produce la toxoplasmosis. Entonces, con temor se piensa que entonces se le va a reactivar la tuberculosis, pero es un paciente que tenemos hospitalizado, que vamos a estar monitorizando y que en caso de que esto suceda, lo cual es raro porque no sucede en los episodios agudos, sucede es cuando usted está dando esteroides a largo plazo, y eso es algo que aprendimos de los pacientes con enfermedades reumatológicas, artritis reumatoidea, lupus, y es que las reactivaciones de tuberculosis en estos pacientes no ocurren en los periodos cortos de inmunosupresión con esteroides o con las pulsaciones de esteroides a corto plazo. Esto sucede cuando el paciente lleva meses, años recibiendo esteroides a altas dosis, cuando ocurren las reactivaciones. Recuerden que Mycobacterium tuberculosis es una bacteria de replicación muy lenta y esto hace
que la posibilidad de reactivación en el tiempo sea algo que se dé de manera muy pausada y que dé tiempo a hacer un diagnóstico clínico y microbiológico. De manera que no tiene por qué asustarlos el uso de esteroides por el riesgo de reactivación de tuberculosis, aún en un sitio de alta incidencia como nuestro país, puesto que esto es un proceso que toma mucho tiempo y que lo importante es resolver el fenómeno infeccioso actual que acusa a su paciente. Esto era lo que teníamos para contarles el día de hoy. Recuerden, esto es Esenciales de Infectología, un espacio de aulas abiertas de la Universidad de Antioquia, y nos vemos en una próxima ocasión. Muchas gracias.